Yosef a los 17 años, acusaba a sus hermanos ante su padre. Jacob prefería a Yosef y le hizo una túnica ornamentada. Al darse cuenta los hermanos que Jacob amaba más a Yosef, lo odiaron. Su odio se incrementó cuando les relató los dos sueños que había tenido. En uno, los atados de las gavillas de sus hermanos lo rodeaban y se inclinaban hacia su gavilla. En el otro, el sol, la luna y 11 estrellas se le inclinaban. Ante este último sueño su padre le reprendió y le preguntó si es que la madre, los hermanos y él se iban a inclinar hacia él. Sin embargo, Jacob guardó en su corazón este asunto. Un día, cuando fue enviado por Jacob a ver a sus hermanos cómo pastoreaban las ovejas, ellos se habían desplazado a otro lugar de donde debían pastorear, y al verlo venir planearon matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, libró a Yosef de la muerte convenciendo a sus hermanos de no matarlo y que solamente lo arrojaran a la cisterna, con la intención interior de devolverlo después a su padre. Así lo hicieron, le quitaron la túnica y lo metieron en la cisterna vacía del desierto. Se fueron los hermanos a comer. Vieron venir unos comerciantes ismaelitas por el lugar. Como Judá pensaba que iban a matar finalmente a su hermano, los convenció de que en lugar de matarlo, lo vendieran a los ismaelitas, para así salvarle la vida. Pero antes habían pasado unos hombres de Midian, quienes habían sacado a Yosef de la cisterna y lo habían vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron y lo vendieron a Potifar, cortesano del faraón en Egipto, jefe de mayordomos. Cuando fue Rubén a la cisterna no encontraron a Yosef. Rubén angustiado rasgó sus vestiduras y les contó a sus hermanos que el chico no estaba. Degollaron una oveja y untaron la camisa con su sangre, rasgándola. Le entregaron la túnica a Jacob para que la identificara. Al creer Jacob que lo había devorado un animal del desierto, rasgó amargamente sus vestiduras y se colocó un saco de luto. A pesar de que sus hijos e hijas trataron de consolarlo, Jacob dijo que descendería hasta su hijo en duelo. Judá se casó con una cananea y tuvo 3 hijos, Ger, Onán y Selá. Judá casó a Ger con Tamar, pero falleció sin tener descendencia. Judá le dijo a Onán que se casara con Tamar, para dar descendencia a su hermano según la costumbre, pero a Onán no le gustaba la idea que sus hijos fueran de su hermano, y eyaculaba a tierra. Esto fue desagradable para Dios, y Onán también murió. Judá le pidió a Tamar que esperara a que su tercer hijo, Selá, creciera para casarse con ella. Pasó mucho tiempo y Judá enviudó. Un día, cuando Tamar supo que Judá pasaría por allí, y había crecido Selá, y no había sido entregada a él como esposa, se quitó sus vestiduras de viuda, se vistió, y salió a su encuentro. Como iba con un velo, Judá pensó que era una prostituta, y le pidió acostarse con ella, como prenda hasta que le pagara ella. Le pidió su sello, su cordón y su cayado. Ella quedó embarazada de Judá. Cuando Judá le envió la paga, ella había desaparecido. Después de 3 meses le llegó el chisme a Judá que su nuera se había prostituido y estaba embarazada. Él ordenó que la mataran, pero ella le envió a decir que el padre de su embarazo era el dueño de las prendas, enviando las prendas que él le había dado. Al recibirlo, Judá dijo que ella había sido más justa que él, pues él no le había dado a su hijo menor. Ella tuvo mellizos, Paretz y Sará. Dios bendijo a Yosef en todo lo que hacía, y en casa de Potifar todo prosperó, llegando a manejarlo todo. Yosef era muy bien parecido, y la esposa de Potifar quiso acostarse con él. Al negarse él, pues lo consideraba un pecado ante Dios, ella lo presionó agarrándolo de la ropa. Él se sacó la camisa para poder huir. Ella, enojada, le contó a Potifar que el hebreo que había traído la había tratado de violar, y ella gritó por lo que él huyó, dejando su ropa allí. Potifar, furioso, lo envió a la cárcel. Bendijo Dios a Yosef también en la cárcel, haciendo que el alcalde de la prisión dejara a Yosef a cargo de todo lo que los presos hacían en la cárcel. El copero y el panadero del faraón fueron enviados a la cárcel, donde también estaba Yosef. Ambos tuvieron un sueño, que contaron a Yosef, quien les dijo que la interpretación era de Dios. Cada uno le contó su sueño, y Yosef les interpretó correctamente su significado y su futuro. Al copero, quien iba a ser juzgado inocente y restituido su puesto, le rogó que abogara por él ante el faraón, pues había sido encarcelado siendo inocente. Pero el copero se olvidó de Yosef.
¿Por qué José pastoreaba con los hijos de Bilha y de Silpa, y no con los hijos de Lía? Hay que recordar que Jacob le da el grado o les da la autoridad de esposas a las 4 mujeres, y porque eran los más próximos a su edad, ya que los hijos de Lea pues eran más grandes. Se dice que José le informaba a su padre acerca de la mala conducta de sus hermanos. ¿Bíblicamente eso es correcto? Sí, en la Biblia dice que él los difamaba, les levantaba falso testimonio y informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Que si bíblicamente es lo correcto, pues no hay que cometer lashon hara, no hay que decir mentiras que afecten la reputación de otras personas. ¿Cuál es el problema que Jacob amara más a José que a los demás de sus hijos? Realmente Jacob amaba a todos sus hijos. Lo que pasa es que era más cariñoso con José porque venía de su mujer amada. Y a sus hijos mayores les daba celos. Tenía Jacob más afinidad con José porque eran parecidos. Los dos eran hombres de tienda, eran hombres estudiosos de la Torá. Se interpreta que el sueño de José respecto del sol, la luna y las estrellas se refieren a su padre Jacob, su madre Raquel y sus hermanos, pero Raquel ya había muerto. Entonces, ¿cómo podemos entender esa interpretación? Según yo recuerdo, Raquel todavía no había muerto, porque después tiene a Benjamín. Y el sueño tal vez hace referencia a su función mesiánica de José, por eso es que se postraban ante él, no tanto de que fuera su madre. Pues eso es como lo que se puede entender. ¿Qué interpretación tiene el sueño de las espigas del trigo? Es la misma, que se postran ante él las espigas, que son sus hermanos en el futuro, ya hombres justos y que han dado frutos. Se dice que la distancia entre Hebrón y Siquem es de 7 días de camino. ¿Por qué Jacob envía solo a su hijo de 17 años? Bueno, tal vez porque era una familia en donde la presencia de Dios estaba. Jacob sabía que no había un peligro para su hijo y lo estaba enviando con sus hermanos. Entonces, tal vez esta sea la razón. ¿Quién es el hombre con el que se encuentra José y le informa dónde están sus hermanos? Este hombre es el mismo que se le aparece a Jacob y lo bendice. Por eso es que ahora José lo conocía. O vamos a suponer que sea un ángel. Este tomó forma de hombre y le informa a José en dónde están sus hermanos. Pero vemos que lo conocía, porque le pregunta dónde están mis hermanos. O sea, era alguien conocido para ellos. Si el hombre con el que se encuentra José es el Mesías, o si es un ángel, ¿por qué lo manda donde están sus hermanos? ¿Acaso no sabía que le querían hacer daño? Sí sabía que le iba a pasar esto, que le iba a doler mucho a José, pero recordemos que esto tenía que ser así, tenía que ser vendido para salvar a su familia en un futuro de hambre. Entonces, aunque pareciera que el Mesías lo está entregando, no es así, lo está mandando a su función profética. ¿Por qué José era tan odiado por sus hermanos? ¿Por qué su padre lo amaba más que a todos? ¿O por qué tenía sueños donde José prevalecía sobre los demás? Sí, era por esto, porque era tratado como el primogénito, como el favorito, consentido por su padre mientras ellos trabajaban. Él estaba en casa, en la tienda, estudiando Torá, y recordemos que Jacob pues se mostraba abiertamente con José pues más cariñoso. Entonces era la razón. Cuando los hermanos ven llegar a José no le llaman por su nombre, le dicen el soñador. ¿Acaso los sueños de José son el origen de su odio? Pues vemos que José soñaba más que sus hermanos, porque sabemos que sus hermanos interpretaban, ellos mismos le dicen, ¿qué significa esto, José, que nos vamos a postrar ante ti, también nosotros? Entonces era como la razón de que no aceptaban tal vez servir a su hermano menor. Si los hijos de Lía reconocían a Rubén como el primogénito, ¿por qué Rubén, que quería salvar a José, no impuso su autoridad? Bueno, es que en la porción bíblica aparece que habían perdido, me parece, ganado de Jacob y se iban a meter en un problema con Jacob. Entonces pusieron a José a cuidar a los animalitos mientras ellos se andaban divirtiendo. Entonces esta era la razón, que iban a entrar en un problema con su padre
y Rubén no quería problemas también con sus hermanos, entonces por eso es que escucharon el consejo de Judá. Prácticamente en todo el capítulo 37, ¿por qué no aparece Dios, ni se habla de él? Lo que pasa es que Dios está oculto y se entiende que su presencia estaba con Jacob y con Yosef, y de cierta manera también estaba con sus hermanos, porque la presencia de Dios les permitió que hicieran esto con José de venderlo, porque José iba a ser una herramienta de Dios que iba después a ayudar a la supervivencia del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos dentro de la familia de Jacob? Pues nadie es malo, todos son humanos con errores, que tuvieron que pasar muchos años para corregir los errores que cometieron. No existe este parámetro de bueno y malo en la familia de Jacob. Recordemos que todos sus hijos fueron hombres buenos que nunca se apartaron de la Torá, y Hashem, la presencia de Dios, les permitió que hicieran esto con su hermano José, porque José los difamaba. Entonces esa es una de las razones. ¿Cuál es la señal de que Dios estaba con José? Pues los sueños que interpretaba, y que a pesar de lo que le hicieron sus hermanos, no le pasó nada malo a él, y aunque lo difamó la esposa de Potifar, pues no le pasó nada malo estando lejos de su familia. Esa es la señal de que Dios estaba con José. ¿Cómo de la noche a la mañana aprende José a gobernar? No fue de la noche a la mañana, pasaron 2 años en la cárcel. José estuvo 2 años en la cárcel y él aprendió que no tenía que ver por sus planes de él, sino primero por los planes de Dios. Entonces no aprende de la noche a la mañana a gobernar. Aparte se entiende que José era un hombre de estudio. Entonces realmente toda su vida, había estado estudiando la palabra de Dios y él tenía esas habilidades. Si la Biblia está hablando de lo que sucede con José, ¿por qué parece interrumpir la historia para hablar de lo que vivió Judá? El personaje de Judá es quien lo vendió porque él era celoso de José, tenía celos por él. Entonces lo vende, pero cuando llegan con su padre, él vio la tristeza que tenía y no soportaba las injusticias tal vez que tenía Jacob con ellos por preferir a José, y era un hombre justo ante todo, que no toleraba estas situaciones en su familia. Por eso es que él tiene que irse. ¿En qué momento y por qué motivo Judá abandonó su casa al lado de Jacob su padre y de Lía su madre? Por esto que había mencionado, él era celoso por la justicia, no aguantaba el dolor que tenía su padre, y porque él también tiene esta parte importante de corrección. Tenía que hacer una corrección a través del sufrimiento, por lo que hizo con José. ¿Por qué Judá se casa con una cananea? Lo que yo escuché es que él tomó una mujer cananea para levantar más conciencia en la humanidad, llevar el conocimiento de Hashem a más personas. ¿Por qué la Biblia llama por su nombre al suegro de Judá, pero no habla del nombre de su esposa? Bueno, el nombre de los malvados es borrado. Hay una parte que dice así la palabra. Entonces se entiende que su esposa era una mujer malvada que incitaba a sus hijos a no seguir a Hashem y que no tuvieran descendencia con Tamar. Porque Judá le miente a su nuera para no darle a su hijo menor. Recordemos que los 2 hijos de Judá, sus 2 hijos mayores, ya habían muerto por seguir los consejos de su madre probablemente, y él tenía miedo que muriera también su hijo el más chico. O sea, ya se le habían muerto 2 hijos, entonces le doy mi hijo menor a esta mujer, pues también se va a morir. O sea, era el pensamiento de Judá, por eso no se la da. ¿Por qué Judá manda quemar a su nuera Tamar? ¿Quemar a alguien por algún motivo está en la Torá? Sí, realmente se refiere a hacerle una mala reputación a Tamar. O sea, había saltado las leyes que ellos seguían o que ellos acostumbraban, porque leer la Torá sin discernimiento es crudo, es como algo terrible, ¿no? Entonces no se refería realmente a quemarla viva, sino tenía o que le tenían que hacer una mala reputación. Es a lo que se refiere realmente. ¿En qué Tamar es más justa que Judá, y él lo reconoce? Así es, el mismo Judá dice, más justa es esta mujer que yo, porque realmente el que merecía el castigo era él también. Entonces, cuando ve que Tamar tiene su bordado y su bastón,
dice, esta mujer es más justa que yo, realmente yo soy el que también merece esta pena y no es así. Entonces esta es la razón por la que dice, esta mujer es más justa que yo. Y él reconoce que él estaba siendo un ser injusto. ¿Por qué Judá no se casó con su nuera Tamar y se puso a darla a sus hijos? Bueno, recordemos que era la costumbre, incluso está marcado en la Torá, que el hermano tomará a la viuda de su hermano y le va a levantar descendencia, pero vemos que Onán era un ser pues envidioso, era un ser que no quería. Era un ser egoísta que no quería levantarle descendencia a su hermano. Por eso es que no. Ahora sí que Hashem también le quita la vida. Y por la costumbre, realmente no era porque Judá no pudiera tomarla. ¿Por qué en esta parachá se mezclan las historias de José y de Judá? Porque José y Judá representan a los dos líderes del pueblo de Israel. José representa el liderazgo de la casa del norte, de las 10 tribus, y Judá representa el liderazgo de la casa del sur. Aparte de que José representa simbólicamente a Mashiach y Judá representa simbólicamente el liderazgo político del pueblo de Israel. Entonces estas son las razones. Me despido con un gran shalom. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. No es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Esto es un error. Cuando un justo quiere dejar de luchar y desea disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Pero Hashem no le permitió hacer esto a Jacob, y le sucedió el problema con su hijo Joseph. Es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos, y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse, y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen en alerta, y nos obligan a buscar al Eterno en todo momento. El Hijo de Dios aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como está escrito en Hebreos 5 versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que, el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas, nunca aprenderá la obediencia al Eterno. Esta porción de la Escritura, que lleva por título Vayechev y habitó, nos enseña que los problemas del diario vivir son un medio que el Eterno establece para que cada día dependamos de Él y confiemos solo en Él. El día que nuestro corazón anhele vivir sin luchas, pruebas y dificultades, viene a ser el día de nuestro conformismo. Mas aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.